tal? Mi nombre es Enrique Alonso Villarreal Portillo, estudiante del doctorado en educación de la UPNESH, Campus Madera, y les presento un mapa conceptual sobre el producto o praxis del currículum de la autora Grundy. Gracias, no es un concepto, sino una construcción cultural, y determina que hay dos enfoques, uno conceptual y otro cultural. Para poderlo entender un poquito más, ¿verdad? Vemos que el enfoque conceptual, haciendo una analogía, se refiere a con una casa, pues podemos determinar que es una construcción, que son los planos, el concepto precisamente de casa, que si es de una planta, que si son de dos plantas, que si va a tener un jardín, que si va a tener un Porsche, no sé, ¿verdad? Todas las características del concepto que genera, en este caso, el tener una casa. Eso sería básicamente la construcción o el enfoque conceptual. ¿Cómo lo aplicaríamos al currículum? Bueno, pues son todas esas ideas, son todos esos materiales, todos esos procesos teóricos, ¿sí? de construcción del conocimiento a través de programas, a través de, no sé, objetivos que nos maneja, etcétera. Y en el aspecto cultural, pues se hace referencia, en el caso de la analogía que poníamos de la casa, pues a los aspectos que viven ahí, cuánta gente, hay que poner calentón porque hace mucho frío, tiene que estar orientado al sol, si es en un lugar muy caluroso o a lo mejor pues ciertas características propias del ambiente. Y lo mismo sucede en el caso de la cultural en el currículum, ¿verdad? En este caso tiene que ver con cumplir básicamente los aspectos importantes que tienen estar en el medio ambiente, es decir, en la sociedad donde se desarrolla la educación, la escuela. Obviamente es muy importante considerar, ¿verdad? Esos aspectos, porque por ejemplo, ¿no? Aquí en una región donde nosotros vivimos, pues no tenemos mar, y aunque un currículum a lo mejor conceptual puede determinar, bueno, pues ver cómo andar en una lancha, ver cómo hace eso, aspectos del mar, por ejemplo, pues dirán, bueno, sí se puede aplicar aquí en nuestra religión, porque pues hay a lo mejor grandes cuerpos de agua, ¿no? Lagunas, presas, pero obviamente no son las mismas características que si viviéramos en una playa o muy cerca del mar, donde pues es la principal fuente de trabajo, de ingresos, de investigación, etcétera, ¿no? En cambio aquí, bueno, pues nosotros vivimos en una región más agrícola, donde la tierra es muy importante. Entonces, obviamente las escuelas, los currículums deben de estar diseñados para potencializar, en ese caso, el conocimiento de la región, de la tierra, ¿no? De nada serviría aquí, ¿verdad? Tener una escuela a nivel superior que manejara, por ejemplo, no sé, astronomía, ¿no? ¿Cómo se llama? Aeronáutica, cosas de que aquí no hay donde se desarrolle. Simplemente tenemos que tomar en cuenta los lugares en el que estamos y el medio ambiente en el que se desarrolla, ¿no? Dice también esta persona, Grundy, que una perspectiva cultural del currículo se refiere a las experiencias de las personas, consciente de la existencia del currículum y no a los diversos aspectos que lo configuran, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar, entonces ya más o menos tuvimos una introducción a lo que es el currículum. Entonces vamos a definir si es un producto o es la praxis, ¿no? Y a fin de cuentas, pues es una cosa de las dos. Y iniciamos. En este caso aquí tenemos el currículum como un producto que se puede evaluar. La evaluación es bien importante. Dice, la evaluación no consiste en considerar sin más el trabajo de aprendizaje, sino que abarca una crítica de lo aprendido, así como las interpretaciones que se producen
en la situación del aprendizaje. Este es un tema de a debatir muy fuerte, ¿no? La evaluación. Si realmente es un proceso, llegamos a una meta, realmente son los productos que se generan en el proceso, es el aprendizaje del alumno, es la memorización. Ahora, pues que se tiene las habilidades correspondientes de tal o cual materia, ¿no? Entonces la evaluación, pues dice que aquí, ¿verdad? Lo que nos platica la autora Gundi, que es, no nomás consiste en un trabajo de aprendizaje final, sino que abarca crítica de lo aprendido. Es decir, muchas veces aprendemos las cosas, especialmente los estudiantes, sin ni siquiera determinar si es verdad o no. Simplemente fue una ocurrencia del profesor, le pareció bien, fue aceptada y al siguiente año lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y termina siendo una ley, ¿no? En cambio, los alumnos que jamás realmente tomamos en cuenta a los conocimientos reales, sino lo que es importante, pues debatir con el maestro, ¿no? Decirle, oye, a ver, pero pues es que yo sé esto, ¿de dónde sacaste esta información? ¿Cuál es tu fuente principal? ¿Realmente es fidedigna tu fuente o no? Todo esto es un proceso muy fuerte de la evaluación. Uno como directivo, me ha tocado trabajar mucho con los compañeros docentes, algunos creados a la antigua, ¿no? Que no quieren cambiar sus sistemas y para ellos la esencia es el examen. Sin embargo, pues nos damos cuenta que hay jóvenes que estudian mucho para presentar un examen, van y lo vomitan literalmente, pero al salir de ahí ya no tienen conocimiento más, se les olvidó todo lo que querían aprender. Hay otros que pues no, se ponen muy nerviosos por las circunstancias, no saben qué hacer, y les va muy mal en lo que es el examen, ¿no? Pero bueno, esta es una parte de la evaluación. Obviamente toda la praxis del currículum, los productos tienen que pasar por este proceso de evaluación. Dentro de la evaluación dice no se considera el trabajo de aprendizaje, sino una crítica a lo aprendido. ¿Qué tanto realmente aprendió el alumno? Si realmente se generó un grado de autonomía, ¿no? Dice, ¿realmente el alumno es autónomo en lo que aprendió? ¿Le va a dar uso en su ambiente o su ámbito? ¿Es de gran importancia para la integración de su medio ambiente o solo lo está memorizando, cumpliendo con una evaluación? Lo que comentábamos ahorita, ¿no? ¿Realmente la persona aprendió? ¿Realmente se queda con el conocimiento, se queda con eso, lo puede criticar, lo puede hacer suyo o no simplemente lo estudió o lo memorizó para presentar un examen y con eso pues satisfacer las necesidades de los docentes? Muy bien. Continuamos como el currículum como producto. Dice, no solo debe quedar como una idea de algo intangible, debe ser un producto real, tener consecuencias de las acciones que se están manejando. Con el currículo para obtener un producto, un currículo emancipador, desde una acción estratégica que será el tipo de forma de decisión que supone elegir cuál de nuestras habilidades aplicaremos en una situación particular. El currículum no nada más debe quedarse en la teoría, no nada más tiene que quedar ahí en ideas bonitas, haciendo referencias a los autores. No, 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 el currículo tiene que ir más allá, tiene que generar un producto emancipador, ¿no? Todo producto que venga del currículum debe ser emancipador, cumplir con los intereses de la escuela, del maestro y del educando. Es muy importante, ¿no? Muchas veces las escuelas deben de generar sus propios currículums de acuerdo a su medio ambiente, al lugar donde se encuentran ubicados, para que realmente sea útil al educando y no cumplir hegemónicamente con un programa establecido desde el centro, ¿verdad? Desde las oficinas allá,
que muchas veces no conocen ni la región, ni conocen los sustentos, ni las formas de vivir que tienen las personas en estas comunidades. Entonces es un currículo como generador de producto emancipador, es decir, que realmente cambie. Vamos a ver un poquito más de esto de la emancipación en un momento más. Muy bien. Continuamos. En este caso, esta autora, Grundy, nos maneja algo que se llaman los intereses humanos fundamentales. Nos maneja tres, básicamente, intereses fundamentales. Dice, ningún currículo existe a priori. Si pretendemos atender el significado de las prácticas curriculares que desarrollan personas pertenecientes a una sociedad, tenemos que conocer el contexto social de la escuela, pero solo necesitamos saber algo de la composición y organización de la sociedad. También precisamos conocer las premisas fundamentales sobre lo que se construye. Pues obviamente tenemos que conocer, ¿verdad?, a las personas, al medio, a todo, ¿no? Y en este caso nos habla de tres intereses: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipador que debe de tener el currículo. No debe ser 100% técnico o 100% práctico o 100% emancipador, ¿verdad? Debe de contener todos los elementos para generar un buen currículo que cumple con su principal función, que es hacer que el educando se pueda integrar de una manera, no sé, pero de una manera más activa, más crítica al medio en el que se rodea, ¿no? El interés técnico constituye un interés fundamental por el control del ambiente mediante la acción de acuerdo con reglas basadas en leyes con fundamento empírico. Esa es la parte técnica, la parte, pues ahora sí que modular dentro de las reglas, ¿no? Aquí nos dicen, bueno, se debe ser así, tantas horas, esos son los programas, estos son los objetivos, estos los elementos, debes de ver esto. ¿Por qué? Porque esto lo necesita para continuar sus estudios, tiene que tener un orden, todos los aspectos técnicos, ¿sí?, de la educación se generan a través de este interés. El currículum pues obviamente tiene que tener ciertas reglas, ¿verdad? No nada más es inventado ahí a lo tonto, sino debe de constituir un proceso, un ambiente generado a través de reglas y leyes. Obviamente tenemos que cumplirlas. La pregunta aquí, ¿qué pasaría si no hubiera este aspecto técnico dentro del currículum? Pues cada quien aprendería lo que quisiera, como quisiera. Quizá pues pueda ser una buena estrategia, no sé, ¿no? Sin embargo, pues en el proceso en el que estamos, en la vida actual, en, en esta sociedad en la que nos desarrollamos, pues necesitamos conocer de reglas y leyes. Por ahí recuerdo en las clases de un maestro, ¿verdad?, en caso del profe Leonel, que nos decía que si no hubiera reglas, la misma humanidad las iba generando. Es decir, pues hay una necesidad de reglamentarse. Y yo creo que es correcto, ¿verdad? Porque pues también lo dijo por ahí Juárez, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz, ¿verdad? Si todo el mundo hiciéramos lo que quisiéramos, no respetáramos a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, pues yo creo que ya la humanidad hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces tenemos el interés técnico. Dice que el interés técnico está generado a través de ideas, se manifiesta en un saber que mantiene una orientación esencial hacia las ideas. La teoría se valora en la medida que es práctica. Obviamente este proceso en el interés técnico tiene que tener una parte práctica. Es decir, no nada más, ay, sí, qué bonito, ya soy un pensador y no, no. Tiene que llevarse a la práctica. Y obviamente esa práctica va, pues viene a partir de ideas. Obviamente la teoría hay que medirla a través de los resultados que se tengan precisamente de las prácticas. Alguien más nos estará valorando los procesos, normalmente pues
En muchos de los casos somos los docentes, a lo mejor el docente que genera una parte de ideas, pues es supervisado por alguien más, por el director o algunos supervisores, pero siempre debe de haber alguien que está generando o revisando que todo sea correcto. Y obviamente esa teoría, ¿verdad? De nada sirve la teoría, que lo aprendan muy bien, si no se valora mediante la práctica. ¿Sí? Entonces esto es bien importante que se valore mediante la práctica. Las acciones están relacionadas con el producto, así como esta guiada por ideas, perdón, prescriptivas. La acción informada por el interés técnico está sujeta a la supervisión a cargo de otros. Es más, los productos de la acción se juzgan de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios prescritos. Pues obviamente la teoría, no nada más es, ay, qué bonito escribe, no, no. Hay que llevarla a la práctica. ¿Ok? A eso se refiere el interés técnico. También, pues ya lo mencionamos, el control del ambiente, el cumplir reglas, ¿no? No podemos alejarnos de la sociedad en la que vivimos, ni podemos ser totalmente allá encerrados en algún lugar, ¿no? Sin sociedad, porque somos seres sociables y necesitamos de esas reglas para poder vivir. Obviamente hay una jerarquía entre teoría y práctica, ¿no? Obviamente la importancia de la teoría, pero sin olvidar nunca la parte práctica. Este es los aspectos del interés técnico que se manejan dentro del currículo. Y luego tenemos otro interés, el interés práctico, que en un momento más lo veíamos a través de las reglas. Pero el interés práctico se apunta a la comprensión. Este produce conocimiento. Es un interés fundamental para comprender el ambiente mediante las interacciones, basado en una interpretación consensuada del significado. La parte técnica o el interés técnico, pues es eso, ¿no? Las reglas, las formas, así se hace. Así debe de hacerlo. Así está establecido, estas son las reglas. Pero esas reglas y todo ese proceso que nos lo dicen, pues obviamente tiene que tener un interés práctico, ¿no? Es decir, que vaya más allá para la comprensión de las cosas y se genere conocimiento. En este caso, las acciones se convierten en fines, los procesos en productos, ¿no? Es decir, ya debemos de tener o generar un producto. Obviamente tenemos las partes de las reglas, las técnicas, las formas, los procesos, todo eso escrito, pero se deben de llevar a un conocimiento y obviamente a la generación de un producto para poder aplicar toda esta información. En esta parte única, ¿verdad? Si lo dejamos todo de la manera práctica, a lo mejor sin la parte técnica o la parte emancipadora, pues el profesor es una guía, debe ser el guía del proceso, pero del conocimiento no va a llegar más allá de los conocimientos que tenga el maestro, ¿verdad? Dice, esto se puede resumir diciendo que el papel del profesor para guiar a los alumnos hacia la independencia de sus aprendizajes depende en gran medida de su conocimiento y comprensión de cómo y por qué la predicción funciona como lo hace. Es decir, el maestro tiene una cierta experiencia, ya generó ese conocimiento, pero al no generar más, va simplemente se va repitiendo, se genera la misma práctica, el maestro ya sabe los resultados. Muchas veces nos falta determinar, ¿no? ¿Y qué pasaría si? ¿Qué sucedería si en este proceso cambiamos, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente se genera que el conocimiento a través de procesos de descubrimiento, es decir, el alumno a través del proceso que va generando, que va cambiando, que va modificando a lo mejor una materia prima para llegar a algo, pues es a través de ese proceso que determina, en este caso, sus descubrimientos, determina sus valores, ¿no? Ahorita recuerdo con estas nuevas reformas en la educación, pues se está mencionando mucho que el alumno haga para que aprenda, ¿verdad? Que no nada más es en la parte teórica o en la parte técnica, sino que el alumno ahora tiene que ejercer un proceso, tiene que generar un producto para poder llegar al aprendizaje, ¿no? Entonces,
Bueno, pues en parte de alguna manera es este proceso del currículum, lo que son los intereses prácticos. Normalmente este interés se da o este conocimiento se da a través de la solución de problemas, ¿no? El docente pone, ¿saben qué? ¿Qué pasaría si hacemos esto y esto y esto otro? ¿No? Entonces ya el alumno genera un proceso, determina, basado en sus características y basado en su experiencia, pues bueno, ¿qué sucedió? No, pues pasó esto, pasó lo otro, teníamos como teoría eh, esta información y pues a partir de ahí se generó la información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un recipiente con agua y lo ponemos en un mechero? Bueno, pues el agua va a llegar a cierta temperatura, 100 grados centígrados, y a partir de ahí se va a empezar a evaporar hasta consumirse totalmente si no se quita del agua. Y ya el alumno dice, ok, esa es mi teoría, vamos a ver qué tanto tiempo tarda, para mejor en solucionar un problema, y hace el experimento, toma apuntes y pues dentro de este proceso, ¿verdad? Pues es como va descubriendo su conocimiento, su formación. Y obviamente es muy importante la generación de productos, es decir, debe de haber un resultado, una evidencia que determine si el alumno llegó al aprendizaje adecuado o no llegó a ese aprendizaje. De esta manera, pues es más importante el producto. Yo creo que si juntamos la parte técnica con la parte práctica, pues es de gran importancia para los dos, para todo el conocimiento. Sin embargo, viene pues en lo que es el interés emancipador. El interés emancipador da lugar a la acción autónoma, responsable, basada en prudentes decisiones, informadas por cierto tipo de saber. Es decir, no nada más se genera un producto y una técnica, sino que el alumno se genera, dice, ok, esa autonomía, ya empieza a haber otro proceso diferente, cambiar, debe estar fuera del individuo, debe de generarse en su medio ambiente, que tenga cierta importancia. Bueno, si el agua, siguiendo el ejemplo que habíamos puesto anteriormente, al ser cambiada de estado por calor, bueno, genera vapor de agua. ¿Qué provecho se le puede dar a ese vapor de agua dentro de nuestra región? Puede mover algún objeto, o simplemente se desperdicia. Y ese interés y esa crítica y ese procesamiento que el alumno puede hacer en su cerebro, ¿verdad? Y no nada más hacerlo, sino que debe llevar a una autonomía y generación de una autorreflexión. Es decir, debe de pensar, no nada más es el enseñar porque sí, debe de tener un objetivo real, un objetivo muy claro y que sea realmente útil. El conocimiento debe ser útil porque muchas veces, pues sí, nos enseñan, no sé, matemáticas, ¿no? Se me ocurre otro ejemplo. Las matemáticas se enseñan de una manera teórica, de una manera técnica, ¿no? Así son las reglas. En este caso, un binomio al cuadrado, pues es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bueno, pues sí, obviamente tienes que aprenderte la regla, pero ¿para qué sirve que yo sepa cómo se eleva un binomio al cuadrado? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo voy a aplicar yo en mi vida cotidiana, en mi vida real? Tengo por ahí los memes en las redes sociales que dicen, bueno, ya tengo 5 años, 10 años como profesionista y jamás he usado, no sé, la derivada de una ecuación. Entonces muchas veces enseñamos cosas del aspecto técnico, pero se nos falta ese proceso de autorreflexión que perdón, ¿sí? No podemos generar. En este caso, Grundy determina o está basada en dos elementos o dos personajes emancipadores, lo que es la educación libertadora de Freire, que vamos a hablar un poquito de la praxis, y de la acción emancipadora de Habermas. En el caso de Freire, ¿verdad? Nos habla de un concepto que es la praxis. ¿Qué es la praxis? Los elementos constitutivos de la praxis son la acción y la reflexión. Es decir, hay que moverse, hay que hacer las cosas, llevarlas a la práctica, no nada más que se quede en la teoría. Y obviamente se debe reflexionar sobre ella.
Es decir, ¿qué elementos? ¿No? Freire dice muy bien, dice, la actividad de los hombres consiste en la acción y la reflexión, en la praxis. Y en cuanto a praxis, necesita una teoría que la ilumine. El acto de conocer supone un movimiento dialéctico que va de la acción a la reflexión y de la reflexión sobre la acción a una nueva acción. Entonces, la praxis básicamente es eso, ¿no? La práctica, pero no nada más la práctica de las acciones, sino que conlleva a un por qué voy a hacer esto, por qué voy a hacer esto otro, que genere una liberación, como lo menciona Freire, ¿no? Dice, son las acciones y reflexión del acto. Es real, eso es bien importante, la praxis se desarrolla en lo real, no es un mundo imaginario o hipotético. ¿No? No se lleva ahí, sí, pues sueños guajiros, castillos en el aire y todo está muy bonito. No, no, no. Hay que llevarlo a lo real. Es decir, a que realmente impacte en el medio en el que se desarrolla, ¿no? Es actuar con, es actuar con, no sobre otros. Muchas veces también no debemos de entender, ¿verdad? Que queremos que el hecho de estudiar dentro del currículo es para que estemos encima de otras personas y no, no se trata de eso, es actuar con otras personas, no estar encima de ellos. Y nos menciona, por ejemplo, que la parte animal, ¿no? La acción pura, dice, el mundo de la praxis es el mundo construido, no el natural. Los hombres, como seres de la praxis, difieren de los animales, que son seres de actividad pura. Es decir, los animales no piensan, no reflexionan, ellos comen, ellos beben por una necesidad natural. En el cambio, el hombre pues tiene que generar reflexión, tiene que pensar, aunque muchos de nosotros llegamos a tal grado de la costumbre, pues que casi casi estamos como los animalitos, no pensamos, no reflexionamos sobre nuestras acciones, simplemente nos volvemos monótonos y pues eso no genera una educación liberadora, ¿no? Especialmente en los docentes, sino que básicamente cumplimos una regla, cumplimos un horario, cumplimos un material y ya. No vamos más allá de los elementos. Emancipar también se puede hacer y eso es bien importante y pues obviamente al ver tanta práctica y todos los elementos, pues en la investigación-acción. La investigación-acción no utiliza la teoría para justificar la práctica, ni considera la práctica como teoría aplicada. Se trata más bien de una relación recíproca, en la que teoría y práctica se informan entre sí y son mutuamente interdependientes. Obviamente este es un proceso, ¿verdad? Lo que hemos mencionado. Pues obviamente siempre tiene que llevar a una acción, a generar algo, un producto real, ¿no? Y de esa manera trabajar. Muy bien. Pues básicamente, así a grandes rasgos, este es mi manual, perdón, mi mapa conceptual. Espero que les haya gustado. Gracias. Pues así es como terminamos. Muchas gracias por haberme escuchado. Ahí disculpen las intervenciones de mi perro, de Mickey, pero pues no lo puedo controlar. Muchas gracias, suerte, nos vemos pronto.